Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Yo soy Fran. Yo soy Caro. Y esto es... ¡Corazón de ñoña! Ya, ¿qué va? Ya, excelente. ¿Cómo estás, Caro? Bien, ¿y tú, Fran? ¿Cómo te ha ido hoy día? Lo mejor que puedo como millennial soportando la existencia. Soportando la existencia en este mundo capitalista. Así es. Bueno, hoy día, chicos, trajimos un tema muy interesante. Fran, ¿quisieras introducirnos? Sí, queremos hablar en este capítulo iniciático número 1 Number one, forever. sobre cómo fue que nosotras, como ñoñas de corazón, empezamos a adentrarnos y a conocer los distintos medios de acceso de los contenidos ñoños. Claro, si tuvieron la oportunidad de ver nuestro capítulo 0, que ya está en emisión, pueden darse cuenta que nosotras atravesamos por experiencias vitales que tenían mucho que ver con el mundo ñoño. Y, claro, tuvimos nuestros obstáculos y todo, pero queda la duda, ¿cómo pudimos acceder al mundo ñoño, a su contenido y a las experiencias ñoñas? Y también cómo está un poco el mercado hoy en día y cómo ha evolucionado. Claro, cómo está el tema de la accesibilidad a dichos medios. En el capítulo anterior yo les comenté que inicié este camino como ñoña también porque se convirtió en algo identitario para mí. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que yo comencé y me empecé a enamorar del anime a través de la televisión. Y creo que el primer anime que vi tiene que haber sido Los Caballeros del Zodiaco. Ah, Yo creo que tenía clásico. como Yo 6 creo años, que lo veía con mi prima. es un tema transgeneracional ya a esta altura de nuestras vidas. Entonces yo diría que el primordial medio por el cual yo accedí a anime fue la televisión y la televisión abierta. Uh-huh. Después igual también les conté que yo también tuve cable, así que después empecé a conocer otras series que traía Cartoon Network o más bien Fox Kids en su tiempo y después se transformó en Jetix y otras cosas, eso traía harto anime, más los canales abiertos. Etcétera TV. Etcétera TV. Fíjate que... Que ahora es como Senpai TV, creo, ¿no? No sé, la he creo visto que son últimamente. diferentes. Pero ¿sabéis qué? Creo que esos canales los conocí más cuando ya era más adolescente. Como que no sé si existían Sí, cuando contexto, éramos somos millennials. Nosotras no estamos tan treintañeras. actualizados. Pero sí, Claro, vemos harta... de lo que se hace en televisión abierta. Creo que sí, ETC ha existido como por décadas. Sí. Como que desde que inició, nunca, no sé si nunca ha terminado de emitir su señal. Yo creo que hay ahora una influencia súper grande. ¿Parte de Mega, parece? Mega No Media. estoy segura, creo que es algo que tenemos que investigar. En Chile, por cierto. Pero sí. Creo que también emitió en algún momento Latinoamérica. Pero no estoy puede segura. ser. Quizás Yo creo llega a que- tus países a Yo través creo del que cable eso también. podría ser un tema que podamos abordar más adelante. Pero sí, lo que hemos notado es que, claro, ahora el acceso es mucho más amplio, diría yo, de lo que era cuando nosotros éramos chicas. O sea, claro, tener cable era algo que tenía que ver también con cierta situación económica dentro de la familia, la posibilidad de ver más. Claro. O si no, lo otro que pasaba, voy a hablar un poquito de mi experiencia. Yo partí siendo ñoña como porque me llamaba la atención el estilo de dibujo, ¿cachai? Bueno, también leía bastante, no más que el promedio de una chica ñoña de mi edad, pero sí me pasaba de que quizás las primeras como incursiones dentro del mundo ñoño fueron estas portadas de revistas en el centro de Santiago, que veía muy a lo lejos, ¿cachai? Como muy a la pasada, ¿cachai? Y me acuerdo que en algún momento empecé a investigar así como de animación y encontré Estudio Ghibli. Wow. Bueno, tremendo paso para empezar a ser ñoña. Y me dio curiosidad porque en el Teatro Municipal de Ñuñoa estaban emitiendo Mi Vecino Totoro. ¿Y Pero qué era- año? ¿Qué año? Puta, no sé, habrá sido antes del 2000, onda, o como el año 2000, 2001, por ahí. Y se emitía... Es que hasta el día de hoy se siguen cada cierto tiempo los teatros y los cines siguen Claro, siguen estrenando o siguen haciendo películas visiones clásicas también. de películas. Oye, pero cumbre del anime, de la Sí, animación. de hecho también vi La tumba de las luciérnagas y la película Samurai X, que Rurouni Kenshin para ya los conocidos. Y bueno, Rurouni Kenshin es uno de mis animes favoritos de toda la vida. Bueno, yo entiendo que hay un trasfondo detrás de que hay que separar bastante O sea, el autor de la obra. Fíjate pero que eso es súper consume triste, mucho. quizás podríamos hablar en un capítulo exclusivamente como de separar la obra del autor Bueno, es un y tema, de ese es un debate tema. en el fondo, pero claro, o sea, yo siento, es muy triste, como pequeña, así, entre paréntesis, es muy triste porque también Samurai X, Rurouni Kenshin es una de mis obras favoritas Sí. y nunca más, siento que nunca más se puede hablar de ella
porque en el fondo es como entregarle réditos a esa persona que la creó y que es un monstruo. Entonces, O sea, claro. eso me hizo eso rompió un poco mi infancia. Creo que está más que claro establecer que nosotras jamás vamos a estar de acuerdo con alguien que comete ese tipo de delitos. Y la idea, aunque en ese amamos la obra, pero el autor nos decepcionó profundamente después de los hechos por los que fue condenado creo que pagó fianza. Sí, eso es un tema en Japón igual. Deberíamos conversarlo más Sí, profundidad más en otra adelante. oportunidad, pero siento que se puede hablar súper poco de esa maravillosa obra sin tener que necesariamente hacer alusión a una persona de la que no debería hablarse nunca más, o sea, debería desaparecer de la... Claro, lo penca es que si tú consumís, lamentable. finalmente estás entregando plata a seres como esa persona. Claro. Bueno, Creo no lo que- estamos nombrando, no porque no sepamos el nombre, sino porque... No, Por obvias razones, yo creo, las personas que si nos ven saben del mundo del otaku conocen esta historia, así que yo creo que ojalá estemos todos de acuerdo en ese tema. Sí. Bueno, continuando con el tema, yo tenía que levantarme muy temprano, siendo una adolescente, e ir o preadolescente en ese tiempo, que tenía como 13 años, y me tenía que estar en el cine a las 11, porque a las 11 empezaba la emisión y acababa, bueno, cuando acababa la película. Y me acuerdo que llegué a Vecino Totoro y quedé alucinada. Bueno, hasta el día de hoy, bueno, yo ya soy madre, tengo un chiquitito y una de sus películas favoritas es Mi Vecino Totoro y Ponyo. Y yo también ya lo metí en el mundo ñoño. Todos los de nuestra generación que ya son padres ahí, ¿cómo se dice? Anaconado, claro. Evangelizando a sus pequeños al mundo de otaku. Sí. Bueno, y también después conocí amigas dentro de mi propio curso, que eran pocas, que le gustaban los mal llamados monos chinos, animación japonesa. Y entraba Evangelion en nuestras vidas, bueno. Y la crisis existencialista lo pegó duro. Qué impactante que Evangelion justo fue como emitido cuando todos nosotros teníamos como entre 12 y 16, 14. O sea, claro, como generación impactada viendo O sea, no me imagino gente más pequeña viendo Evangelion, pero onda, yo lo vi cuando tenía como... Yo me acuerdo de haber visto el final cuando tenía como 13 o 14 años. No, yo como a los 15, 16. Y, oye, alto que acabo de ver. Ah, claro, porque ¿Qué acaba de pasar? como que tú veías un procesando, par de mechas humanizados cargando peleando ya. por el fin de la humanidad, weón. Y ese que tuvo un final muy como... O sea, ¿cómo se dice? Como... es muy capcioso el final de Evangelion, porque... No, pero también es un poco así, ¿cómo decirlo? Que no era como que fuera concreto, así pasó esto, sino que era todo muy... Era como simbólico, como metafórico. Claro. Como... es Críptico. como... Sí, y medio así como conceptual, eso quería decir. Exactamente. Muy conceptual, así como de... el inconsciente... Al final de Evangelion, al final es que Shinji como que se da cuenta que puede salir de su depresión culiar y... Perdón. Pero salir adelante, pues. Obviamente saben que esto es contenido adulto, porque acá no... dejamos algunos límites claros. Yo no me voy a apoderar tanto con el lenguaje. Entiendo que esto va a salir en emisión, pero... ¿De qué? ¿De qué te voy? Porque hay gente que ve esto, niños sobre todo en YouTube, y los papás después retan porque está diciendo mucho más garabato. Ya, pero es que... Nosotros somos sí, adultos. sí, claro, ahora entendí. Este contenido es de... Es de adulto. Sí, es para adultos, en el Adulto. fondo como de nuestra edad. Claro, hay como- gente que ya entiende lo que es un garabato. Bueno, volviendo al tema, ¿qué otro acceso tuvimos a internet? No, qué heavy, ponte tú, claro, la irrupción del internet en los hogares. Sí. En mi caso, ponte tú, mi papá siempre fue como muy, siempre ha sido, sigue siendo, como fanático de la tecnología. Ya. Y me acuerdo que nosotros tuvimos el primer computador que tenía como el CPU como acostado, por decirlo de alguna forma. O sea, en esos disquetes que eran gigantes. Gente más joven no sabía ni siquiera que es un disquete. No. Pero, y la pantalla era verde. Y solo se podía como escribir. Eso es como del 80. Yo tenía Windows. Pero nosotros tuvimos, yo estoy hablando así, cuando yo tenía como 6 años. De Ah, verdad, tuvimos ya, un ya. computador que era muy antiguo y yo no sé qué hacía mi papá con ese computador, en verdad. Era como que... bueno, también teníamos fax.
¿Qué hacían con el fax? No tengo idea. No, yo nunca tuve fax. Pero eventualmente después fue evolucionando ¿Mm? y también tuvimos como el Windows 95, el Windows 98 y todo eso, y pasó el computador a estar, porque hubo un tiempo que estuve en la pieza de mi hermano Ya. y después pasó a estar en el living de la casa, y ahí hasta que se terminó el computador en mi casa estuvo en el living de mi casa, y yo no les explico cuántas noches yo estuve cuando ya era más grande, así como leyendo cosas, no sé, por Hasta la hora del queso. Sí, hasta la hora del queso, así, con todo apagado, y era como que no pasaba piola, o sea, mi casa es pequeñita, entonces, onda, mi mamá se levantaba al baño y sabía que yo estaba en el living. Bueno. ¿Sabes qué me pasa eso con mi cuñada? Bueno, yo tengo una cuñada que es sorda, la Vale, que además es ilustradora. Y ella, bueno, como tiene un tema de... es más creativa en la noche. Entonces dibuja mucho de noche y ve series de noche. Y nos pasaba cuando vivíamos todos juntos en comunidad en la casa de mi suegra. Cuando estaba recién casada. Y obviamente las condiciones mercantiles no estaban como para arrendar un departamento en ese entonces. O bueno, cuando han estado para arrendar un departamento solo. Pero bueno, la cosa es que la Vale se despertaba, onda, 4:30, 3 de la mañana, se levantaba al baño y como no escucha, sonaba todo muy fuerte. La puerta que se abría, el tacho de la basura, la tapa del baño, el agua del baño, y nos despertaba a todos, pero a todos. Era una cuestión cuática. Ya, pero otra cosa que me acordé ahora que hablamos de internet, antes de internet yo tuve acceso a películas por VHS, weón. Oye, esta línea del tiempo. Es que caché que nuestra generación ha pasado por la revolución digital, Sí. la revolución tecnológica, pero al mismo tiempo hemos pasado por una cantidad de formatos impresionantes, onda como disquete, Luego las películas en CD. las películas en CD. Que compraba en la feria. Oh my god. Oh, de hecho, Sí, yo conocí Estudio Ghibli. ¿En serio? Fíjate, creo que la primera película que vi de Estudio Ghibli fue que salí con mis amigas a una feria de las pulgas en mi ciudad de Regiones, y ahí buscamos anime. Ya. Y encontré El Castillo Ambulante. Y la vi y fue como... así. De hecho yo diría que es... Bueno, también vi la Princesa Mononoke y son... Como que no podría decidir, pero sí, yo diría que El Castillo Ambulante es como mi película favorita y la primera que vi del estudio Ghibli. Y fue por CD. Y y también se usaban los DVD, como el equipo de DVD en las casas. Y ahora también ha desaparecido. Wow, sí. ¡Qué fuerte! Es que ahora todo es muy digital. Loco, los computadores ya no tienen lector de CD. No, con suerte tienen conexión con eso, CD. Igual tiene que haber sido eso como similar a lo que pasó Sí. con los discos, los LP. Ah, no, ahí ya me pillaste. Es que en mi casa habían discos de vinilo. Ya. Ya entiendo. Que yo rompí. Perdón, papá. Soy una niña que no apreciaba. Acumulación del karma. No, no lo digas. ¿Cómo se dice? Desecho. Ya, no. Pero imagínate que es porque ahora tú tienes CDs acumulados con, no sé, cuando grababas canciones, hacías los mix, o grababas anime, quemabas CDs, grababas anime. De repente y ya no los puedes reproducir porque no hay dónde reproducirlos, y yo creo que ha pasado lo mismo con los vinilos. Claro. La gente se quedó con los vinilos, pero ya no tenía el equipo para reproducir los vinilos. Si bien eso sabemos que está volviendo y todo, igual es algo, yo diría que muy como también de culto, o para gente como que, bueno, es algo muy vintage. Claro, sí, pero es que estamos hablando de formatos de hace más de 40 años que todavía... o que se están rescatando, siguen subsistiendo, ¿cachai? Pero que se han vuelto como algo de culto. Yo diría que como que el CD parece que no tiene vuelta. No, yo creo que no. Es que igual el formato CD es más o menos frágil, encuentro yo. Se rayaba muy fácil. Era muy fácil de rayar, muy fácil de que se perdiera el contenido. Ahora es todo USB. Muy desechable igual. ¿Y eso? No tanto el vinilo es como más... Quizás es un soporte más firme, quizás la forma en la que está, yo no sé nada de vinilos, pero quizás, esto es pura especulación, quizás la forma en la que están hechos los vinilos es como, no sé, pues está más curado, más cuidado, quizás. Bueno, igual yo sé que si se rayaba también, yo creo, con la aguja del reproductor, pero puede ser que tenga más vida, que se le pueda dar más vida útil que la que se le puede dar a los... Sí. Igual el internet vino a traernos un boom de la vida digital.
de lo que fue el Messenger, de lo que fue el acceso a contenidos en un nuevo formato, que ya no era como comprar la película, que se hizo hasta como más o menos el año 2005, creo yo. Después era bajar la película, que es algo que nosotras personalmente no vamos a recomendar, porque trabajamos de cerca con áreas que tienen que ver con derechos de autor. Entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos para una editorial, si bien no trabajamos con medios audiovisuales. No actualmente. Trabajábamos. Eso es pasado. Trabajamos juntas y fuimos, No, pero, fuimos el sí. equipo de la risa de la editorial. ¿Sabes qué? La editorial innombrable. Yo Porque creo no, que por eso deberíamos siempre volver a trabajar juntas. ¿Cierto? Porque lo pasamos tan bien. Pero claro, en el fondo... Le damos quizás- vida a esa editorial, weón. Sí, muy fome. Muy fome la editorial. Pero yo creo que lo que queremos transmitir con ese como pequeño disclaimer es que pasa, y en adelante vamos a empezar a contar historia, mucho contenido que se podía acceder de ñoño o de Japón o de animación, etcétera, no siempre podía ser licenciado porque no siempre llegaba a este recóndito lugar de la tierra. Claro. Y aparte sucedía que nosotros queríamos como, ya que habíamos tenido una probadita del mundo de otaku y eso, teníamos un hambre de saciar, de conseguir eso, todo el contenido que pudiéramos como acceder. Y gracias al cielo yo voy a agradecer, aunque hoy en día, o sea, de nuevo, es una opinión controversial, pero yo siento que una parte de lo que hicieron las personas que traían ese contenido a estos lugares, desde Japón o desde otras latitudes, cuando era con intención de como expandir el conocimiento, más que de lucrar a través de la piratería, lo vamos a decir, yo creo que abrió las puertas a que nosotros pudiéramos conocer obras que quizás no habríamos conocido nunca. Y pasa también que cuando tú eres niño y tus padres tampoco es como que estén muy ahí como para conseguirte cosas, para que tú leas, para que te entretengas, etc. Nosotros nos volvimos como experta, diría yo, en buscar. Claro. Yo me volví muy experta de la nada, así solo como en la soledad de yo y mi computador y la inmensidad de la internet, en buscar así nombres de obras, portales donde Aprender se podía algunas palabras japonesas. descargar, buscar hasta los caracteres, nomás copiar y pegar. Y ponte tú, yo leo mucho manga, y yo inicié leyendo manga poco menos que hasta aprendí inglés para leer manga. Es O que tú sea, eres a muy ese fan del nivel. manga, sí. Y lo que yo hacía también era como conseguir como estas como escaneados que se llaman RAW, que es cuando están solo el escaneado de una obra. Esto es muy una oda de la piratería, pero básicamente el escaneado de la obra en el idioma original y sin ninguna como intervención. Y en el fondo es como una foto de la obra. Y yo, por mi desesperación de necesitar saber cómo continuaba, etcétera, es como que yo era capaz de descargarte y buscarte en todos los rincones de internet hasta que encontraba algún material para poder siquiera mirarlo, porque no podía leerlo. Lo miraba nomás y decía, y deducir, está pasando esto. Igual es interesante, porque a mí me pasó también, el acceso a los mangas acá en Chile era como un par de tiendas nomás que traían manga. Y la comiquería o el comics eran como lo que llegaba. Ahora está Claro. mucho más abierto el mercado. Hay más tiendas. Hay más Ahora, tiendas, hay más de hecho, lugares donde podéis como, por último, acceder incluso a bajar legal un manga. ¿Cachai? sí, o sea, en el fondo esa ha sido un poco la evolución de el acceso. Yo creo que Japón mucho tiempo estuvo, esto también lo digo como fan, digamos, no como experta. Mucho tiempo Japón yo creo que ha creado o ha dado espacio para que sus ciudadanos creen obras, no pensando en que van a ser mundiales. Porque ellos han creado desde hace muchas décadas hacia atrás sus mangas y sus obras y sus animes y esas cosas. Y de alguna forma, con la apertura a la globalización, el internet, me imagino que las aperturas como de las aduanas y cosas así, y los mercaderes y eso, los viajeros, inevitablemente todas esas obras llegaron a distintos recónditos lugares del mundo. Y bueno, también, no sé, por los animes que se transmitieron en la televisión, yo creo que eran licencias compradas, pero Claro. hoy en día yo creo que se han dado cuenta después de milésimas de años
que tienen un público internacional. Tú puedes ser un japonés promedio, una japonesa promedio, creadora, estar en la tranquilidad de tu estudio, tu casa, creando tu manga, y debes saber, que ojalá tú pudieras llegar alguna vez a ellos, pero yo creo que ya lo saben. O sea, tú puedes estar creando en la tranquilidad de tu casa, pero esa obra que tú vas a lanzar al Yo creo mundo, que hay una expansión más grande a la creatividad. va a llegar a países que nunca ni siquiera te saben los nombres, gente de otras lenguas lo va a estar leyendo o viendo, lo va a estar consumiendo, porque eso pasó acá. Sí. Entonces, claro, han empezado a crear acordarme de algo como ya a nivel profesional, para que que igual uno pueda leerlas legal. que igual ha influenciado en eso. No está tan vacío tampoco. No, pero a lo que voy yo es como, es interesante cómo las expansiones de los medios han permitido también incentivar la creatividad de los usuarios. ¿En qué sentido? Yo cuando era muy chica me formé parte de un grupo de amigos que obviamente hoy en día ya no existe, pero porque la adolescencia uno piensa que las cosas duran para siempre. Bueno, procesos de la vida. Procesos de la vida. Y no, pues resulta que tuve un exceso de unos cabros que eran muy creativos entre ellos y que jugaban rol. Y ahí yo me metí al mundo ñoño del rol, bueno, también incentivada por una de mis amigas, de Alice, que me metió a este mundito, pero claro, yo en ese mundo yo no tenía dados en ese tiempo, no tenía manuales, no tenía hoja de personaje, con cuentería. ¿De qué país es originario el rol? Estadounidense. Dungeons and Dragons, como la... como la obra, cumbre. Claro, en el fondo es como Dungeons and Dragons ha pasado por un montón de ediciones y un montón de... como de... transformaciones editoriales también, cómo se juega, cuánta estructura, las formas narrativas han cambiado mucho. De hecho, una de las cosas que me llamaba mucho la atención de lo que comentabas es que antes existían los manuales de una editorial y eso se jugaba, ¿cachai? Con determinados dados y determinadas estadísticas, determinados procesos matemáticos. En algún momento, bueno, sería bueno que tuvierais la experiencia como para entender qué está ahí, cosas de lo que estoy hablando. Que yo no sé nada. Y claro, esas editoriales, como esas grandes casas editoriales, como que vendían el producto, el manual, ¿cachai? Y me acuerdo que más de una vez, siendo nosotros muy chicos, los chiquillos se conseguían los manuales como online, ¿cachai? Los descargaban en inglés, y eso también incentivó mucho o por ejemplo bajar juegos en inglés. Obviamente no vamos a hablar de ese formato, pero en el fondo estamos hablando de lo que fue la realidad de nuestra generación, ¿cachai? Sí, o sea, esto, claro, distintos actores involucrados en el tema tendrán distintas opiniones. Sin embargo, lo que no podemos negar es que la razón por la cual nuestra generación y las posteriores pudieron tener acceso a todo este mundo creativo fue a través de las cosas que no necesariamente eran licenciadas. En el fondo, claro. Tiene por supuesto su lado malo, porque uno lo que quiere es que los creadores sigan creando y ese trabajo debe ser remunerado. O sea, es obvio que si una persona que se dedica exclusivamente a crear no recibe una retribución monetaria de su trabajo, que es un trabajo, difícilmente va a poder pagar las cuentas y seguir trabajando lo mismo, y va a tener que hacerlo solo de forma clandestina o como hobby o de forma alternativa, en el fondo, sabiendo que es como de fans para fans, sin lucro de por medio, y eso no hace su trabajo menos valioso. O sea, yo diría que al contrario, independiente, lamentablemente, o sea, no es proporcional las ganancias que reciben los creadores a veces, porque hay obras que se han hecho mundialmente famosas y han podido como generar ganancias para todas las partes que están involucradas. Sin embargo, el alcance, y yo diría que a veces hasta la sanación que crean con esas obras, o sea, el impacto en las vidas humanas que tiene la creación de estas obras maravillosas, es así incalculable en términos monetarios. Claro, yo creo que la expansión de la era digital también trajo como esta nueva expansión a nuevos medios y nuevas formas de ñoñar. No estoy diciendo que los juegos de rol no existieran antes de que yo los conociera, por supuesto, llegan como desde los 80 en adelante, ¿cachai? Claro, nosotros, yo creo que tú los conociste como los 2000. Claro, 2000 y algo. Y en algún momento yo continué ñoñando, yendo a clubes universitarios de rol y a eventos, ¿cachai? Que es como la otra forma de acceder a esto. Por cierto... En comunidad, en el fondo. Claro, conociendo comunidades que... Queremos mencionar el apoyo de Ludocrónicas Fundación Juguemos Todes para
hablar del tema de los eventos. Ludocrónicas es una instancia en la que se generan eventos ñoños, principalmente de rol, juegos de mesa y variedad de temas, en los que se busca que la comunidad se integre de forma sana a la participación de estas actividades. Entonces, sí, queremos volver a mencionar que gracias a Ludocrónicas por habernos apoyado con esta iniciativa y si bien no hay como un nexo directo, claro, estamos muy agradecidos por la iniciativa. Una comunidad que tú conoces y, claro. y de la que has estado muy cerca y claro, que formo parte de Ludocrónicas. Entonces es importantísimo mencionarlo porque creo que es algo que le permite a la gente también compartir en comunidad. Claro. Este tipo de intereses de los juegos de rol y otras temáticas que son como temáticas hermanas. Juegos de mesa también, porque claro, el boom de los juegos de mesa se dio con más allá de Monopoly, pero hay mucha variedad de juegos de mesa, se ha hecho mucho más intensivo ahora que las familias se reúnen a jugar, que era algo que por ejemplo en por lo menos en mi juventud, yo con suerte jugaba con mis primas, ¿cachai? Y ahora, bueno, volviendo un poco al tema de lo que habíamos abordado con respecto a la era digital y como la expansión del contenido, yo creo que ese contenido también ha llegado a inspirar a nuevas personas, ¿cachai? Acá en Latinoamérica ha habido acto, no tanto desarrollo como a nivel editorial, de juegos de rol o juegos de mesa que son propios de acá, pero sí ha habido, ¿cachai? Y eso me parece muy interesante porque finalmente quienes consumimos esto, después nos volvemos creadores. Yo no puntualmente, claro, puede ser, pero he sabido de algunos creadores de juegos de rol, ahora nuevos formatos, porque se entiende que el rol no es solamente un director de mesa y jugadores, ¿cachai? Sino que se ha vuelto algo mucho más colectivo, menos rígido, y que también ha dado la opción a que se vuelva una narración colectiva. Y eso me recuerda mucho a lo que pasamos en el diplomado de literatura infantil, donde nos conocimos básicamente, que el cuentacuentos también es un narrador. Entonces... Y es una forma de aproximarse a la lectura de forma colectiva. Exactamente. Qué interesante, ponte tú, en el caso mío también, no puedo dejar de mencionar, cuando yo era adolescente también, cuando tenía como aproximadamente 12 años, fui con una prima, mi prima con la que empezamos a ver anime también, a la casa de la cultura de mi ciudad, y ahí había un club que era como un club de anime, el grupo de anime que yo le decía. Y habían chicos que eran más grandes, pero de todas las edades, eran en general como veinteañeros y adolescentes. Y era un grupo muy bien organizado y muy hermoso, era todo gratuito, todo como de fans para fans. Y lo que ellos hacían era, ponte tú, dividían las actividades por tema. Por ejemplo, habían clases de J-Rock, clases de J-Pop, en el fondo como de la historia de esa música y de sus orígenes. Habían sesiones como de dibujo, estilo anime, habían sesiones como de visualización, de visionado que le dicen, de anime también, y era porque creo que ellos tenían un amigo japonés que les permitía, como les mandaba así como videos y cosas, o DVDs quiero decir, o cassette, y ellos en el fondo como que organizaban la jornada, se conseguían la sala, digamos el telón y proyectaban las películas. Yo me acuerdo de haber visto tipo, no sé, la película de Pokémon, la primera película de Pokémon la vi como con todas esas personas que estábamos ahí reunidas porque nos gustaba el anime. Yo fui a todas las clases que yo les comento, a todas esas yo fui, pero de pura como 80, y si bien no me quedaron como esas amistades para siempre, porque yo probablemente era muy chica y estos cabros ya eran grandes, que me parece igual bien, porque de repente uno dice que tiene que estar haciendo una persona tan grande si no una niña tan chica, claro. Así que bien, pero se nota que todo eso que ellos hicieron, lo hicieron con mucho cariño, estuvo muy bien organizado, y eso me permitió a mí también disfrutar lo que a mí me gustaba como con otras personas de distintas edades, de distintos orígenes, y creo que eso en el fondo se conecta con el consumir una temática o un género en comunidad. Te permite también a ti como experimentar otras sensaciones, otras vivencias que no te pasa cuando estás solo. Y a mí igual me pasó que después de que eso terminó, o yo dejé de ir y crecí, cambiaron los contextos y esas cosas,
yo me volví como un poco como la otaku solitaria también. Como que Claro. lo mencioné en el capítulo anterior, después mis amigas dejaron de consumir tanto anime, pero yo seguía pegada con el tema y me pasó que era como, efectivamente como la vivencia del ser otaku solitaria. Y metía en internet, en el fondo, yo igual me metía a foros, Claro, y y buscaste otra forma de hacer consumía comunidad. cosas por internet, pero nunca pude volver a conectar como con ese tipo de comunidad. Creo que acá en Santiago igual era más diferente, comunidades. habían tiendas a las que podías ir, había también teatros donde hacían visionados de películas y series. ¿Tú fuiste alguna vez, no sé, al Eurocentro y todo Ay, de eso quería hablar. lugares? Bueno, fui un montón de veces cuando era chica Yo he ido con hoy mis amigas del colegio. y siento así como, qué ganas de haber sido adolescente y haber venido al Eurocentro cuando era la meca de los otakus de Santiago. Bueno, fue con mis amigas no mis amigas ñoñas y mis amigas no tan ñoñas, porque tenía amigas góticas y tenía amigas punky. Buenísimo. Bueno, y amigos metaleros. Wow. Pero en el metal no me metí tanto hasta que ya más vieja, pero ponte tú, yo no me considero metalera, pero me gusta el metal, ¿cachai? Pero por ejemplo tenía a la Lucía, que era mi amiga como panquita, y una prima, la Gaby, y creo que es importante en ese sentido como, bueno, tenía amigas góticas también. Creo que es importante en ese sentido como lo que estamos haciendo nosotras, de hablar desde el punto de vista femenino de lo que es este mundo, ¿cachai? La experiencia ñoña. Claro, como porque la experiencia vivida por ñoña mujeres también. es distinta en las mujeres a lo que es los hombres, y obviamente va a ser distinta en las disidencias. Pero creo que hay muchas voces y muchos rostros ñoños masculinos más que femeninos. Y yo creo que está bueno ya de que empecemos a hablar entre mujeres también de esto, ¿cachai? Como de cómo es ser ñoña en un ambiente... Donde quizás mayoritariamente habían hombres. Claro. Quizás sería bueno de repente como revisar cómo ha cambiado un poco eso en datos duros, pero la verdad es que eso es un tema súper real. O sea, Sí. muchas veces yo he conocido, a mí me sigue pasando igual que no tengo tantos amigos, o sea, los amigos que tengo igual les gusta el anime, pero gente, por ejemplo, fuera de mi círculo, que también le gusta el anime, con la que también he podido conversar, por ejemplo, la gente que atiende las tiendas que venden productos relacionados con el anime, me pasa que hay una diversidad de gustos respecto al anime, y a veces siento que, obviamente, como la mayor cantidad, por ejemplo, en términos estrictamente hablando de manga, por ejemplo, la mayor cantidad de obras que se editan son de temáticas como shonen, o por ejemplo temáticas como donde el público objetivo son los hombres de ciertas edades, etc. Pasa que también muchas chicas que consumen contenido de manga y eso, también como que sus obras favoritas o las obras que más han leído también son obras de este género. A mí me pasa también que como yo viví un poco más en soledad mi ser otaku, yo me centré como en el contenido romántico, igual me gustan otros géneros como el misterio, etcétera, lo sobrenatural, pero me encerré un poco en ese marco, y me pasa que no siempre he podido interactuar con otras chicas que también les guste como el mismo género, como que a veces es más difícil, misceláneo. es más difícil, porque yo siento que las ñoñas estamos influenciadas como también por otras tendencias, ¿cachai? No solamente somos... Las tendencias de contenido como orientado para hombres, en el fondo. Claro, ahora también está el tema de lo difícil que es ser ñoña, por ejemplo, y ser feminista, ¿cachai? Porque... es que es como que estuviéramos, no que seamos nosotras específicamente, pero yo siento que claro, la inclusión de esas temáticas, cuando es algo que tú como que puedes ser como activista desde el consumidor más que el del creador, claro. Probablemente es algo que tú tienes como que abanderarte casi. Sí. Y es literalmente como un activismo que uno hace. A mí me pasa que precisamente porque me gusta el contenido, también. me gusta el contenido romántico, me doy cuenta de cómo ha ido evolucionando, como cuando antes era como cargado de más elementos de machismo. Claro. Y hoy en día como que esos elementos se han ido como más disolviendo, todo es más como amable, más respetuoso con el género femenino, pero también hay cosas que se siguen como acentuando que tienen un poco que ver con también el machismo, la oda como a la masculinidad. Claro. Yo creo que, por ejemplo, la inserción de lo femenino de ha sido complicado.
Sí, súper, sí, súper. Yo siento y creo que he estado un par de charlas como respecto como a la experiencia de ser mujer siendo ñoña, siendo rolera, siendo, no sé, en algún momento yo también hice recreacionismo histórico, ¿cachai? Me metía al mundo medievaloso y sí, era esa chica que estaba peleando con fierros. Buenísimo. A mi familia le dio ¿Con mucha plancha, pero fierros? o sea, sí, Espadas de metal. de metal pero sin filo y romas. Increíble. Otra cosa que no Buenos sabía. monitores me fijé con eso. Brutal. De hecho, bueno, ahí conocí al Rorro. Pero también quería hablar un poco de la instancia de de lo que es como entrar en el mundo del otro lado, ¿cachai? Que por ejemplo está toda la temática del Señor de los Anillos, la gran rama de fraternidades del Señor de los Anillos que hay acá en Chile, las comunidades que hay en torno al Señor de los Anillos, de las cuales he tenido poco contacto, de ser franca, y sé que hay muchas mujeres metidas ahí también. Yo creo que en algún momento podríamos llamar a alguno de los miembros como para tener otra conversación al respecto de eso. Star Wars. Ahora hay grupos de chicos que se juntan a combatir con sus espadas láser en el frente del Parque Almacén. Yo en algún momento lo hice, pero sí, sí. Yo nunca he tenido contacto con ellos, pero siento que igual es un tema interesante, ¿cachai? Porque ¿quién ñoña no ha fantaseado con tener un sable láser, ¿cachai? O una espada de luz. Bueno, de hecho sí. Mi hijo tiene su pequeña espada, su sable láser. O sea, su sable de luz, perdón. O sea, yo creo que, un poco cerrando, resumiendo, sé que hemos sido un poco caóticas en este capítulo, pero creo que hemos tocado temas súper interesantes. Por ejemplo, el tema de cómo, en cierta forma, la piratería hizo que se expandiera el acceso, como que se democratizara en cierta forma el acceso al contenido ñoño, cuando nosotros igual nuestra postura hoy en día es, idealmente, deseamos como fan que los creadores reciban retribución de su trabajo, que es un trabajo maravilloso. Sin embargo, esa es la realidad de la cual nosotros venimos, ¿no? Quizás probablemente no conoceríamos tanto de el mundo ñoño si no fuera por la expansión que tuvo en nuestro continente y de otras latitudes. Aparte también, porque tú hemos hablado de la importancia de la comunidad a la hora de consumir distintos también contenidos, objetos culturales del mundo ñoño, y cómo eso nos permitió encontrarnos, conocer personas que se transformaban en nuestro otro significante, por ejemplo, tu pareja, por ejemplo, nuestra amistad. La creación de mi hijo. Y que como también eso ha permitido inspirar a personas a no solo consumir el contenido como ñoño, sino que a crearlo también. Y también como la tecnología ha ido avanzando, como antiguamente era más difícil acceder a distintos medios tecnológicos para poder conocer el mundo ñoño, y a medida que va avanzando las décadas se va modernizando muy rápido, claro. Y ahora es mucho más fácil acceder a contenido legal, y también en el fondo, si bien tienes que pagar ciertas licencias, tienes que pagar ciertas suscripciones, ya no es tan difícil como antes, no tienes que hacer así como esos especies de contrabandos de contenido. Claro, así como que te meto un CD en la mochila, ¿cachai? Yo me la hicieron, pero quería hablar de una experiencia también muy puntual que tuve cuando, bueno, yo soy licenciada en lengua y literatura. Durante un tiempo trabajé editando textos, y me pasó una vez que me contactó un creador de una novela de ficción medieval, fantasía, ya hablando como por ahí, por el año 2020, más o menos, un poco antes, 2019, que quería que le editara 7 novelas. 7 novelas. Prolífico. Prolífico. Pero el tema es que el compañero redactaba muy mal y no le entendía ni jota. Claro, estaba como un trabajo de edición profundo. Importante. No, ya, yo le puse un precio de amigo, pero igual era mucho para él. Pero más allá de eso, porque claro, entendamos que no solamente se trata de retribuirle al creador, ¿cachai? Sino que también hay... Claro, hay otros actores que trabajan en agentes culturales que trabajamos en torno de su contenido. Exactamente. Sean audiovisuales, sean creativos, sean editores, sean correctores, ¿cachai?
¿Qué ocurre con este caso? Quería puntualizar, mucha gente de cierta forma se formó con todas las temáticas ñoñas, también terminaron siendo creadores. Y ahora hay una proliferación súper grande de todo lo que es fanfic, Wattpad. Yo creo que vamos a tener que hacer una siguiente parte para Sí. hablar de Igual nos quedan ese como- otro lado del mundo ñoño. Entonces, claro, había una prolificación súper grande, pero claro, muchas veces la gente se autoedita y en el autoeditarse hay un cierto engaño, ¿cachai? Porque siempre cuesta mucho editar aquello que tú misma leíste a menos de que tengas un ojo más crítico, ¿cachai? Y ese ojo crítico está formado también porque tú pasaste por ciertas disciplinas, ¿cachai? Ese era mi aporte. Pero sí, volviendo al tema del mundo digital, claro, ahora hay mucho más acceso y hay acceso desde cosas tan simples como agarrar el celular, bajar una aplicación y podéis tener acceso a la ñoñez magnánima que te guste, ¿cachai? Sí, y también está el hecho de que ya a medida que vas creciendo, ponte tú, inicialmente los padres de los niños les pueden comprar libros al respecto, o los mismos mangas, o no sé, videojuegos que se pueden reproducir en las consolas. Ay, eso suena muy antiguo. Quería decir computadora, pero ya no. Bueno, pasa también que, ponte tú, yo nunca pensé desde más joven que iba a poder como tener mi propia colección de manga, porque sé que coleccionar también es un hobby caro. Sí. Y también, por ejemplo, como consumidora de K-pop, que también es como una rama ñoña, diría yo, también, o sea, si los mangas son caros, los álbumes de K-pop son más caros todavía. Con un álbum de K-pop, lo que cuesta un álbum de K-pop te podés comprar 3 mangas. Claro. Y así, con lo que vale un manga te podés comprar, no sé, dos colaciones, de 2 almuerzos para 2 días. Y así, pero sin embargo, uno que es ñoño, uno quiere coleccionar, uno quiere tener en papel, en físico, aquello que ama. Claro, también depende del formato al que tú quieras acceder, porque por ejemplo yo, en mi vida tarea de los 30, siendo madre, me cuesta mucho, por ejemplo, agarrar el computador porque mi hijo tiende a subirse y querer teclear lo que yo estoy haciendo, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, no sé, puedo acceder a un manga por ahí no puedo. Entonces, para mí esto ha sido como vital, onda, tener el Claro. celular, poder bajar una aplicación Y cómo la creación de algunas obras como que entienden como la movida tecnológica de hoy o los hábitos de las personas de el hoy en día. algoritmo de Por TikTok. ejemplo, el utilizar el celular, que es como quizás una herramienta que la gente más utiliza versus el computador. O sea, No, y esto te conoce mejor que a ti mismo, porque te la llegas a creación, por hacer de ejemplo, todo. del webtoon ha sido algo muy inteligente. Sí, Porque es una forma de apelar a los lectores que son quizás más personas que no necesariamente tienen su computador o se van a sentar muchas horas en el computador y lo pueden leer desde su celular. O por ejemplo las personas que de repente, no sé, igual a pesar de que leemos por la web o el celular, también nos gusta como esta sensación del papel, etcétera, físico. y como del libro como objeto. claro. Tienes las dos opciones a tu disposición. Yo finalmente, gracias a idas y venidas de mi vida laboral, pude empezar a crear mi colección de manga, que es mi mayor tesoro, y pienso que también ha sido como toda una evolución para mí como Fran fanática y consumidora de contenido ñoño, porque he podido desde los inicios, que lo conocí a través de la televisión, y también me compré las revistas, ¿cómo se llamaban? La Dokkan había una, Sí. y había otra que era Animedia, parece que se llamaba. Sí. Pasé también, y por los oscuros mares de lo pirateado, finalmente también he desembocado en invertir sus luquitas en una colección que le permita también en cierta forma saber. Yo sé que esto es muy complicado porque pasa a través de los miles de intermediarios, pero me gusta pensar que los creadores de los mangas que yo compré con mi dinero saben que su obra es popular, que su obra es querida por otras personas que pueden ser de otras nacionalidades, de otras latitudes y así que en cierta forma, si tú también has vivido algo similar, creo que estamos todos en el mismo bote. Claro, o sea, yo por ejemplo por mi lado me he tenido que saber adaptar para como seguir ñoñando, porque obviamente
Claro, con la forma en la que tu vida ha ido evolucionando. Y mi vida ha ido evolucionando, ¿cachai? Pero ahí yo creo que es interesante porque tú mencionaste a Webtoon. Y yo entré a Webtoon justamente porque a mí cuando chica me gustaba mucho la mitología griega, nórdica, celta. Encontraste obras que eran... Claro, Hay muchas obras Lore de Olympus, fantasía que en es la... Webtoon. Claro, que es el cómics de historia de Perséfone y Hades, pero más llevada, y es súper conocido, y es más llevada hacia la modernización, ¿cachai? Como si Perséfone fuera una especie de estudiante pasando por una pasantía, y Hades la conoce como la pasantía de su oficina, ¿cachai? Como Es como muy... mi vida pasada. ¡Ah! No mi vida, sino que la vida pasada. El Isekai. Pero bueno, La revelación de los Isekai. bueno, ese es otro tema, que tenemos que dar. Probablemente los Isekai están súper ligados con, no todos, pero súper ligados como con lo medieval. Yo creo que el Isekai es un fenómeno que está ligado a la evasión de la vida contemporánea. Y yo creo que puede ser en algún momento temática de pauta de otro He visto hartos capítulo. como Isekai que son... La vida es más fácil en un Isekai. Era esa como... Esos dos lados, ponte tú, era la persona que vive la vida moderna y por horas mágicas del destino termina viviendo como una vida nueva, pero en un mundo medieval. He visto muchas de ese estilo. Sí, pero, o sea, partiendo por Sword Art Online, pero también hay como variaciones, por ejemplo, cuando una obra no te gusta lo suficiente y tú quieres modificar algún tramo de la historia, ¿cachai? Así un fanfic. O así Claro. una novela de un Wattpad. Qué importante son, es que sí. Bueno, eso lo vamos a tener que ver en un siguiente capítulo. Porque eso es todo un temazo. Sí, bueno, ¿qué otra plataforma? Ah, bueno, yo estoy leyendo harto manga. Me gusta el drama. Es el tema. A mí me gusta el drama romántico. Es como mi placer culpable. Como cuando a nadie le gustaba Taylor Swift y tú escuchabas Taylor Swift. Bueno, yo era esa chica que escuchaba Taylor Swift cuando todos decían que era una adolescente. Bueno, me encanta. Pero más allá de eso, tiene que ver como, por ejemplo, en manga, yo no tengo acceso a comprar mangas en estos momentos de mi vida. Pero sí, por ejemplo, bajé Manta. Y en Manta yo tuve acceso a lo mismo que tenía en Webtoon, que era como, por ejemplo, la de Emperatriz Divorciada. Y también puedo leer, no sé, Salvar esta maldita familia, ¿cachai? Que es un manga que me entretiene harto. Y más que nada porque son obras inteligentes. Son obras que puedes encontrar, bueno, es como leerte el Conde de Montecristo, pero un isekai medievaloso, ¿cachai? Pero femenino. Y claro, pues también me pasa un poco de que, no sé, pues Netflix, los streaming, ¿cachai? Han abierto mucho el acceso a novelas de buena calidad, o sea, a obras de buena calidad, como por ejemplo, vamos a hablar del fenómeno un ratito, de lo que fue Apotecaria Diaries, ¿cachai? O los diarios de la boticaria. Que yo la empecé a ver muy inocentemente. Pero muy inocentemente. Por favor, dije, otra hora, cumple. Qué interesante esto de esta chica. De las mejores horas. Buenísima. Y es cuático porque tiene 6 ramas distintas, 6 historias distintas, tanto manga, novelas ligeras. Hay como 2 mangas en emisión, me parece, que son paralelos de cierta forma y que la historia va cambiando en rasgos. Y por ejemplo, no sé, el otro día veía a un chico, no me acuerdo el nombre exactamente, pero como Jinchi pasa a ser este caballero como muy correcto, en algunos puntos con Mao Mao, a ser el que la desea y finalmente también rozar un poco el rasgo como de la violencia, ¿cachai? Como las tensiones. Creo que ese punto tenemos que borrarlo porque hay referencias que no tomo. Pero sí, es interesante ver este fenómeno de Apotecaria Diaries, o los diarios de la boticaria, porque hay un boom en relación a eso. Y están prácticamente en Netflix, están en Crunchyroll, están en otras plataformas, lo podéis revisar, lo podéis leer online. Tiene variedades, ¿cachai? Y en eso, por ejemplo, Netflix ha sabido cómo entrar al mercado oriental, traer doramas, traer anime, ¿cachai? Anime de buena calidad, ¿cachai? Sí, ¿no? Y también como Netflix, porque Netflix quizás es una de las plataformas como... quizás la primera que se hizo más famosa, podríamos decir, pero de ahí tantas otras. O sea, sabemos que hoy en día, más que la televisión
como la señal abierta y la televisión por cable, lo que hoy se consume por la mayor cantidad de la población, diría yo, de ciertas edades, son las plataformas digitales. Hay un sinfín y todas han ido adaptando animes, comedias japonesas, coreanas, también, bueno, de distintos orígenes, gringas también, europeas, pero Bueno, lo ñoño ha tenido su espacio afortunadamente, sí. y ha ido creciendo, ya no es solo de nicho, que es como algo que siempre vamos a estar repitiendo, porque inició de esa forma, y yo creo que las plataformas se han ido dando cuenta de que es un contenido que vale la pena financiar y transmitir. Así que es un poco también lo que ha pasado con el es cine. súper genial que estén cada Sí. vez más plataformas como Prime Video, que tengan hartas series, anime, dorama, que hay algunas exclusivas de anime como Crunchyroll y otras que quizás no conocemos también. Y eso también es algo que es de hoy, Claro. podríamos decir. Está como en su apogeo. Por ejemplo, Max ahora está transmitiendo Lazarus, que es del mismo creador de Cowboy Bebop. Imagínate. ¿cachai? Y si bien no tiene la genialidad de Cowboy Bebop, ¿cachai? Sí tiene ya el trasfondo y tiene escenas dinámicas y buenas peleas, que es lo que queráis, ¿cachai? Pero sí hay una historia interesante detrás, no tan integrante como Cowboy Bebop, tiene otra orientación, pero es muy buena, muy buena. Y así como ha pasado quizás estos crossover entre, que era lo que contaba como que es como una mezcla entre shonen, comedia romántica, adolescente y al mismo tiempo yokai espiritual y la cuestión y extraterrestres y paranormal, ¿cachai? Estas mezclas de género han estado súper interesantes, encuentro yo, y que también nos hablan de ya no encerrar tanto una obra en una categoría, sino que incluirle de todo un poco y en ese dinamismo atraer a nuevos espectadores, claro. Público, de todas maneras. Yo creo que vamos a dejar esto hasta aquí, Sí. porque ya nos estamos pasando en la hora y vamos a tener más capítulos donde vamos a seguir hablando de estos temas, vamos a tratar de hilar todos los capítulos. Sí. Pero Hemos sacado harto tema. en el fondo, o sea, hay mucha tela para cortar en términos de acceso, en términos de cómo los accesos han permeado las obras y les han permitido como transformarse, porque se dan cuenta de que su público es diverso y cómo eso también nos ha transformado a nosotros. Sí, pues. Y Así de todas que- maneras, las obras hoy en día se han transformado a tal punto de que también pueden hablar. Ya, pero De ya, procesos basta, si hay que anteriores. terminar. es muy Bueno, tarde, pero muy ahí tarde. van a ver nuestras historias, vamos a hablar de una diversidad de obras y de No me vayas a fenómenos contar a mí, hay culturales. que buscar a tu hijo. Ya, despidamos de nuestro Ya. público. Muchas gracias por Eh, reunirse con nosotras en esta ocasión. Esperamos que continúen haciéndolo y disfruten de las conversaciones que Por tenemos con la favor, Fran de nuestros podcasts ahora en vivo, porque antes los mandábamos en audio. recíbanos con harto cariño. Sí. Queremos encontrar a todas las personas que son ahí más de 30, que han vivido experiencias similares a las de nosotros y podamos formar también de repente una comunidad. Una comunidad nueva. Y a la gente que también, o sea, abiertos a todas las personas de todas las edades, de todas las latitudes, de todas las diferencias y diversidades, porque esto es un espacio donde a nosotros nos gusta ñoñar. Sí. Eso es lo que a nosotros nos Y convoca. la idea es que sea un lugar seguro para ñoñar. Eso, Eso. totalmente. Muchas Así gracias. que, gracias. Nos vemos y en nos otra vemos en el ocasión. siguiente. Siguiente Adiós. capítulo.